Ya estamos en nuestra clase del día miércoles 23. A ver, entonces, habiendo visto todos los métodos ya de... Quizás es bueno que a modo de recapitulación les indique eh, para el apunte anterior, ¿no es cierto? El apunte 2, lo que, lo que también he subido, porque lo he complementado con algo. Esta cosa no aquí está. En el apunte 2, que también lo voy a compartir con ustedes en este momento. A ver si está. Admitir para compartir el apunte 2 solo. Es este, ¿no? Era el de los sistemas de ecuaciones lineales. Y acá, al final, cuando veíamos los métodos aproximados, Jacobi, Gauss, Seidel, acá, había algunos ejercicios que lo desarrollé con un poco más de explicación, ¿no? Y también los puse en el Excel, ¿no? Para que ustedes los vean. Eso está allí también resuelto. Ya. Eso era también que les quería decir, que como otras veces yo le he indicado, siempre estoy revisando, releyendo los apuntes para poder irlos perfeccionando de la manera que se pueda, ¿no? 2B. Este es. Ups. ¿Cómo no voy a dejar de compartir? ¿Qué pasa que no me deja? A ver. Aquí tenemos 2B. Entonces ahora se trata, es lo que vamos a ver hoy día, de resolver sistemas de ecuaciones no lineales, como en los casos que vemos hasta la semana pasada. Un ejemplo, si queremos ver de inmediato, el tipo de ejercicio que vamos a resolver es de este estilo. Una ecuación que aquí es una especie de sistema combinado, ¿no? La primera ecuación es lineal. Tiene la x, la y, la incógnita en primer grado. Pero ya en la segunda ecuación aparece la incógnita en segundo grado. Deja de ser lineal. Entonces es un sistema de ecuación no lineal. Más abajo también trabajamos con otro ejemplo. Y aquí, x cuadrado, x1 por x2, x2, y aquí x1 por x2 al cuadrado. Acá ninguna de las dos ecuaciones del sistema son lineales. Porque cuando uno tiene un producto así de incógnita diferente, las considera de orden 2. Y aquí sería x1 elevado a 1, x2 elevado a 2, ambas son incógnitas, este es de orden 3. O sea, un sistema en que la segunda ecuación, el orden mayor es 3, y en la primera ecuación el orden mayor es 2. Aquí es 2 y aquí también es 2. ¿Verdad? Y esos son los sistemas de ecuaciones no lineales. No lineales. Ya. Ahora. Siempre yo trato de ver si me deja usar el lápiz. No me deja usar el lápiz. Bueno, me parece que... Profe. Emitir. Sí. Admitir. Ya. Eso amigo le dicen. Gracias. Muchas gracias.
Entonces, son fórmulas en una cantidad de variables. Como siempre, uno estas cosas las explica, dice, para las variables que uno quiera. Pero lo que trabaja son con una cantidad de variables decentes, 3, 4 variables, y finalmente se enfoca en 3 variables, que es lo que cabe en los apuntes y cabe en las pizarras también al escribir, ¿no? Cada una de estas fórmulas, son n fórmulas, contiene n incógnitas. Y esta f en negrita está constituida por cada una de las f sencillas que corresponden a cada una de las ecuaciones. Y el x en negrita es el vector que representa entonces a x1, x2, x3 hasta xn. O sea, todo el sistema se anota así. F x igual 0. Tal como el sistema lineal lo anotábamos, recuerdan, con una matriz. A, x igual b. Bueno, esto está igualado a 0. Si hubiese un número acá, bueno, lo pasamos al lado izquierdo y queda igualado a 0. Si hay aquí una fórmula que contiene también a x1, x2, x3, o lo que sea, lo pasamos al lado izquierdo y queda igualado a 0. Siempre se pueden igualar a 0. Ya. Aquí entonces ahora empieza a aparecer algo de matemáticas que ya es parte del cálculo, ¿no? Es parte del cálculo. Lo habíamos visto antes en manera sencilla en el método de Newton, cuando resolvíamos ecuaciones. ¿Recuerdan ustedes? Resolver ecuaciones de forma aproximada, en el método de Newton aparecía entonces una derivada. Aquí, como hay muchas funciones, f funciones y n variables, bueno, las posibilidades de derivar son derivar la primera ecuación respecto a x1, x2, x3, x4, xn, lo mismo con la segunda, con la tercera y con la enésima. Ahora, cuando uno deriva una función que depende de varias variables, la derivada que salta, en estos casos, es la derivada parcial. Bueno, derivar parcialmente es bastante fácil porque lo que se hace es derivar respecto a la variable que uno dice que quiere derivar, pensando que las otras son constantes. ¿Sabes que finalmente es como derivar en la manera sencilla y simple? Ya. Ahora, hay una diferencia que uno muchas veces no hace, ¿no? En el cálculo 1, porque a veces complica más que lo que aclara. Pero esa diferencia en cálculo en varias variables aclara mucho más de lo que complica. Entonces la derivada en el cálculo 1, esa que nosotros anotábamos siempre, recuerda, f' calculada en un punto. F' calculada en x0, que se definía como un límite. Aquí, en varias variables, esa expresión del límite pasa a ser esta matriz, que se llama matriz jacobiana. El mismo señor, recuerda que Jacobi, es matriz jacobiana también en su honor. Y está formada por la matriz de las derivadas parciales. Entonces tenemos para la función f1 la derivada respecto a x1. Después, la derivada siempre para la primera ecuación se toma la primera línea. Siempre en la primera línea está la derivada de f1, de f1, de f1, respecto a x1, x2, hasta xn. Después se toma para la segunda línea de esta matriz jacobiana las derivadas parciales de f2, respecto a x1, x2, hasta xn. Y así se continúa hasta en la última fila de la matriz jacobiana derivar entonces parcialmente esta función f sub n, aquí está fn, 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 derivada con respecto a x1, x2, xn, y calcular en el punto que uno la quiere calcular. Por eso uno aquí le coloca x. Uno la calcula en ese punto x, significa en las variables que aparecen en esta fórmula después de haber derivado, uno reemplaza las componentes correspondientes de este vector. Y eso en pequeño, digamos, se anota así. De fi en dxj, calculada en x, una matriz n por n.
pero no están anotando a cada rato todo esto, aunque la explicación completa y detallada es esta matriz que vemos aquí, que estamos indicando con el cursor. Ya. Ahora, ¿cómo se puede resolver este sistema de ecuaciones que hemos anotado, bueno, aquí arriba, fx igual 0? Ahora, estas cosas son nuevas en el curso y yo entiendo que ustedes no tienen recuerdo de ella, digamos. Si quieren hacer un pequeño ejemplo de 2 por 2 de una matriz jacobiana, ¿quieren ver eso? Sí, podría ser, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Vamos bien. Vamos bien. Y siempre lo vamos a hacer, vamos aquí a colocar esto en el atril correspondiente. Abrir la ventana. Aquí hay un poco de luz. Entonces, voy a anotar primero en la pizarra el ejemplo que viene de la ecuación para ir explicándolo todo en aquellos términos, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo que dice x cuadrado, no, x más 2y igual 2 y x cuadrado más 4y cuadrado igual 4. A ver, aquí tenemos que, yo creo que poner ya una ampolleta, una luz. Pues no tener problemas de luminosidad. Vamos a arreglar aquí. Parece que la está suelta. La lámpara está. La quieta y que no. Uf. ¿Dónde está? Ah. Esa es película de Chaplin. Me acerco y es que ya. Es ampolletas estas que se encienden cuando hay oscuridad, ¿no? ¿Pero se ve bien ahí la pizarra? Sí, se ve bien, profe. Ya, muchas gracias. Mire, entonces, nuestros sistemas tienen esta forma, una F negrita, X negrita y el 0 negrito, ¿no? Entonces acá tenemos una F1 que depende de X y de Y. Usualmente cuando uno tiene dos variables no le coloca X1 y 1. Necesariamente, digamos. Le coloca X sí para no estar complicado, sobre todo cuando lo escribe a máquina con esos subíndices. La primera función es, entonces, X más 2Y menos 2. Ustedes lo que hacen es tomar esa ecuación, todos los términos del primer miembro, y eso lo llaman F1. Y la segunda ecuación se va a llamar F2, que depende de X e Y, que son las incógnitas. X cuadrado más 4Y cuadrado menos 4. Ya. Ahora, ¿cuál es la matriz jacobiana? En un punto X y cualquiera. Bueno, es una matriz 2 por 2
porque hay dos ecuaciones y dos incógnitas. Y acá, entonces, colocamos la derivada parcial de la f1 respecto a x, calculada en ese punto genérico xy. Después, la derivada parcial de f1 respecto a y, calculada en el punto genérico xy. ¿Cierto? Lo habíamos dicho. La primera función sería con respecto a x, con respecto a y, y así sucesivamente. Y la segunda función después, f sub 2. ¿Cierto? Se deriva respecto a x y se deriva respecto a y. Eso es nuestra matriz 2 por 2. Entonces, ¿cómo queda acá en nuestro ejemplo? Entonces, derivaré parcialmente con respecto a x. Esa función es, entonces, pensar que la x es la variable y la y es constante. Así deriva respecto a x, el x es 1. De x en dx es 1. Esto deriva con respecto a x es 0, porque no depende de x. Y esto menos, porque constante depende de x, luego la derivada es 0. 1, sí, simplemente. Ahora, si derivamos para esta posición esa función f1 respecto al y, el x pasa a ser constante, o sea, la derivada es 0 respecto a y, de este primer sumando. La derivada respecto a y de 2y es 2, porque la derivada de 2 es 0, respecto a cualquier variable. Aquí cambia un poco. En la segunda fila va la derivada de la función 2 respecto a x primero, la derivada de x cuadrado de 2x. Eso no tiene que ver con x, la derivada es 0. Esto tampoco tiene que ver con x, la derivada es 0. Y para esta última posición en la matriz, que es la derivada de f2 respecto a y, esto es 0 porque no depende de y. Esto sí que depende de y, la derivada de 4y cuadrado es 8y. Y la derivada de 4 es 0. Esa es la matriz jacobiana. Si uno quiere calcularla, por ejemplo, en el punto 1, 2, saldrá la matriz, bueno, ahí es constante, es 1, 2, simplemente, ¿no? Y aquí 2 por 1 es 2, y el i es 2, 2 por 8 es 16. Esa es la matriz jacobiana. ¿Se fijan? Es bien sencillo. Ahora, si no se recuerdan cómo derivar algunas funciones, ¿no? Van allí a cualquier programa y le piden que la derive, ¿no? Los programas entregan derivadas parciales, así que no hay ningún problema hacerlo de esa forma. Ya. Eso es entonces respecto a la matriz jacobiana. Bien, ahora. Volvemos a este apunte y lo compartimos para explicar nuevamente. ¿En qué estamos? Dice. Para aplicar el método de Newton, se formula lo siguiente. Si ustedes recuerdan, el método de Newton decía en aquel lenguaje que ya habíamos conocido, x sub n más 1 igual a x sub n menos la derivada de la función, o sea, la función partido por la derivada de la función. Esa era la fórmula de Newton cuando calculábamos raíces. Y si nos fijamos bien, esto es exactamente lo mismo. En este lenguaje ahora se colocan como vectores x. El vector k más 1 es el vector anterior, el vector késimo, y aquí está el producto. Quizás te le he puesto un puntito ya. Esa es la función, y aquí está el jacobiano inverso, que correspondería a 1 partido por el jacobiano. Yo le indiqué recién que el jacobiano
en varias variables corresponde a la idea de la derivada. Cuando uno extiende la idea derivada a muchas variables, entonces ahí el concepto extendido es el de jacobiano. Entonces, uno puede decir, bueno, es lo mismo que vimos en el caso de Newton, entonces. Es lo mismo, no tiene una estructura diferente. La manera de operar sí es un poco distinta, pero no hay una cuestión que sea significativamente distinta, por lo menos en la estructura que tiene la fórmula. Ya. Ahora dice, notas. En la práctica, para no tener que usar inversa de matrices, porque aquí hay una inversa de una matriz, recuerden que la matriz jacobiana, bueno, uno la puede obtener, pero si aquí en la fórmula la inversa, después de obtener la matriz jacobiana hay que calcularle su inversa. Tampoco es una gran complicación, ¿no? Si uno lo hace con un programa, pero si es una matriz demasiado grande, probablemente es con muchas entradas, digamos, de un orden de una gran cantidad de filas, puede ser más complejo. Entonces, para evitar eso, hay una manera de trabajar con la iteración en el sentido de encontrar una solución a un sistema. El sistema de ecuación del ejemplo que vamos a resolver es el que está acá abajo, que es el mismo que tuve ahí en la pizarra para calcular el jacobiano. Y en la práctica dice cómo funciona este método. Se comienza con el valor x0, que es el valor que nos dan a nosotros. La estimación inicial que yo coloqué aquí. Recuerden que todos estos procesos iterativos tienen que comenzar con un número dado, en el caso de las raíces que veíamos al comienzo del semestre, o con un vector. Eso estaba, ese es el x super 0. Entonces se resuelve la ecuación siguiente. Y el jacobiano ya calculado se calcula en este x0, ¿no? Y se expresa entonces como una ecuación donde el jacobiano pasan a ser los coeficientes de las variables de este sistema de ecuación, que es un sistema de ecuación lineal. De alguna manera entonces estamos volviendo a la etapa previa, por decirlo así, al apunte 2, con esa ecuación. Esta es la parte izquierda del sistema de ecuaciones, y en la parte derecha se coloca menos la función, o sea, el sistema de ecuación calculado en el punto inicial, porque es el primer intento de obtener una aproximación. Ahora, este delta X se usa, ¿no? Esa notación, de repente un poco confusa, pero tiene algún sentido, porque de esta ecuación uno saca como resultado los valores de delta X. Y el primer vector de aproximación que encuentra entonces es el x0, que es el vector dado inicial, y se le suma este vector delta x. Y ahora se sigue paso a paso, con el x1 en el bolsillo. Vamos y colocamos aquí, en esta fórmula, x1 en vez de el x super 0, aquí super 1 en vez de x super 0. Resolvemos de nuevo para este delta x. Bueno, entonces el x2 será el x1 más esta delta x últimamente encontrada. Y así se sigue paso a paso. Paso a paso se sigue entonces con el método. Vamos a hacer uno con todos los detalles posibles para que ustedes vayan viendo. Ya. Y después, por supuesto,
para ahorrar tiempo y energía, por lo menos, para el caso de dos variables, vamos a explicar un método que es programable y se puede entonces resolver por Excel. Y también les voy a mostrar está también, ustedes lo pueden ir viendo cuando llegue el momento, en la resolución Excel de este mismo ejercicio, ¿no? Recuerden que eso yo lo pongo con otro computador para que quede el Excel que ustedes normalmente usan, ¿no? Pero la explicación se lo puedo dar en este número que se llama aquí en mi computador, en vez de Excel. Entonces, vamos viendo cómo funciona este método, que es muy sencillo. Muy sencillo. Aquí las cosas, naturalmente, se complican cuando hay más variables, pero la forma de operar es siempre la misma. Esa es la ventaja de los procesos iterativos, ¿no? Que uno va usando siempre, aprendió de las etapas anteriores. Ya. Entonces, tengo anotado en la pizarra, voy a dejar el jacobiano aquí al ladito, antes de dejar de compartir. El jacobiano calculado en XY es entonces igual a resultó ser, lo borré, bueno, es 1, 2 y 2x 8y. Ese es el jacobiano. Entonces, lo que tenemos que hacer, y también voy a dejar escrita la fórmula, que es la que se usa en estos casos, dice, en la primera etapa hacemos jacobiano en x super 0 igual a por delta x, vamos a cortar también, cambiar el lenguaje, menos f en x super 0. Y el x super 0, para este ejercicio, también lo noto, y ya con eso, entonces empezamos a trabajar en la pantalla. 1, 2. Muy bien. Entonces, esta es la fórmula que nos va a salir para ir encontrando nuestros vectores de aproximación. Es el primero, ese está dado. Entonces, este delta x es un par de variables que representan incógnitas. Este es el jacobiano, lo tenemos aquí arriba. Y esa es la función. Recuerden que esta función es así, f1 de xy, ¿lo había puesto? Menos 2 acá. Y acá f2 xy igual, y acá menos 4. Esa es la manera como traducíamos el sistema de ecuación a este lenguaje de funciones. Ya está. Ahora, entonces, esta parte, el jacobiano calculado en x super 0, es el jacobiano calculado en 1, 2. Bueno, la primera fila del jacobiano es constante, no cambia para ningún valor de x ni ningún valor de y. La segunda fila sí que cambia, porque aquí el x vale 1
y el y vale 2. X vale 1, y vale 2. O sea, 2 por 1, 2. Y 8 por 2, porque y vale 2, 16. Ese es el Jacobiano. Y aquí, para que no moleste mucho ese delta X, colocarle delta X1, delta X2, simplemente lo voy a colocar ya V. Esa es la incógnita del sistema de ecuación. Y eso es igual a menos el valor de la función calculada en el vector inicial. La función está aquí arriba. O sea, esta es la función primera, entonces, aquí en primer lugar, calculada en 1, 2. X vale 1 y vale 2. Sería 1 más 4, 5 menos 2, 3. Y acá, calculada en 1, 2, tendríamos 1 más 16, 17 menos 4, 13. Ese es entonces el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Ahora, ese sistema es sencillo, pero igual hay que ir a algún solucionador de ecuaciones. Vamos a llamar aquí al Matrix Calc, que yo siempre uso. ¿Dónde estás? Acá. Entonces lo compartimos. Compartimos Finder, calculadora acá. Ya. Y acá lo que queremos es resolver un sistema de ecuaciones lineales. Ahí está. Entonces es 1, 2, 1, 2. Aquí los coeficientes son 2 y 16. 2 y 16. Y los términos libres. Recuerden que no se preocupen que sobran casillas, ¿no? Aquí no es problema el sistema de los... menos 2 y menos... Es con menos, o sea, es menos 3 y menos 13. Bueno, si a uno le molesta mucho eso que tenga casilla vacía, le hace clic en menos y ahí le queda otro menos más. Ahí le queda 2 por 2. Bueno, hay que ingresar entonces el menos 2 y el menos 13. Ya. ¿Y que lo resuelva con algún método? Aquí da menos un medio. El U da menos un medio. Y el I da menos 3/4. Ya. Dejamos de compartir. Entonces vamos acá. Menos 3 y menos 3. 1, 2, 2, 16. No, aquí medio distinto. Menos 1,8. ¿Por qué dio eso? A ver. 1, 2, 2, 16. 3 y 13. Menos 3 y menos 13. Voy a mirar. 1, 2, 2, 16. Menos 3. Ah, este es menos 3. Menos 3. Al darme vuelta aquí, es un poco incómodo darse vuelta cada rato para... Ya. Es 11 partido por 6. Menos 11 partido por 6. El resultado. Y menos 7 partido por 12. Y eso sí que tienen que corresponder a lo que teníamos acá. ¿No? Claro, menos 11 por 6 no alcanza a ser 2, 1 come tanto, 1
cercano a 8, 9 está bien. Y 7 partido por 12 anda por el orden del 0,5, porque 6 partido por 12 es un medio, más o menos, ¿no? Un poquito más grande que un medio, menos 0,58, está bien. Entonces, teniendo ese valor, que lo voy a anotar acá, menos 1.83 y menos 0,58. Vamos a esta parte. Vamos a mirar acá. Que decía entonces, con esto usted junte ese valor que sacó recién, júntelo con el vector inicial y obtenga x1 mediante una suma. O sea, el x super 1 es el x super 0 más este delta x. ¿Ya? Es decir, el x1... ¿Podría bajar un poquito la pantalla para ver la pizarra? Sí, por supuesto. Ahí mismo. Ahí me parece. Gracias. Ya está. El x1 entonces es el x0 con el cual partimos, el 1, 2, y hay que sumarle entonces este otro que hemos encontrado, 1.83 con menos 0.58. Y eso da, bueno, aquí es fácil sacarlo, menos 0.83, 8 y 2, 10, 1, 6, 4, 10, 1, 1.42. Eso es. Ese es el primer vector encontrado. Ya, y lo vamos a colocar aquí arriba. Entonces, x1 es nuestro menos 0.83 como 1.42. Que es el que debemos tener acá. El x1, ¿dónde lo coloqué acá? Acá está, menos 0.83, 1.42. Muy bien. Y nos vamos nuevamente a nuestra rutina. Este ahora es el segundo. Doble I, acá. Entonces, el jacobiano se calcula en este vector recientemente encontrado y la función también se calcula allí. Ahora el jacobiano empieza a cambiar. Todo esto cambia. Eso cambia. Y recuerden esta fórmula que vamos a usar siempre. El K más 1 va a ser igual al anterior, al K, más este delta que vamos a ir sacando. Ahí lo dejamos. Ahí tenemos. Ahora aquí, claro, las cosas se complejizan en cuanto a la aritmética, ¿no? El jacobiano calculado allí sería, bueno, el 1, 2 no cambian, pero el 2x sería el 2 por menos 0.83. 2 por 3, 6, 2 por 8, 16. Sería menos 1.66. ¿Sí? Y 8 veces 1,42, tendríamos 8 por 2, 16, 1, 4 por 8, 31, son 33, 3.
8 por 1, 8 y 3, 11. Ese sería el valor del jacobiano calculado en ese vector x1. Por delta x, bueno, volvemos a colocarle u y b. Pues son nombres de incógnitas, son variables mudas, ¿no? ¿Y qué es lo que es f en x1? Bueno, es este valor de x1 puesto en la función 1 y hace entonces esa cuenta, lo que tenemos que colocar aquí en primer término de esta matriz. Sería menos 0,83, 2 veces i, 2 por 2, 4, 8, 2. Y menos 2. ¿Ya? Entonces, bueno, esto da 2.01, ¿no? A restarlo. Pero después tenemos que restarle 2, que haría 0.01. Bien. Ahora, aquí puesto en 2, aquí ya se pone un poco más complicado y hay que recurrir a alguna calculadora, porque eso sería 0,83 al cuadrado más 4, 1,42 al cuadrado menos 4. Ahora, para evitar hacer esa cuenta, vamos a confiar en que yo alguna vez la hice y la hice bien. Entonces, esa cuenta resultó ser, ¿dónde la tenemos aquí? 1,67. Esto. Aquí yo tengo 1,67 en vez de 1,66 y 11.3. O sea, los puse con un solo decimal. Nunca es bueno si uno trabaja con decimales, una cifra colocarla con una decimal, con un decimal y otro con dos decimales, ¿no? Me dio este valor, pero voy a seguir trabajando con el otro. Voy a asumir que este sí que es uno que corresponde, el 472. ¿Ya? Y eso entonces se vuelve a colocar en la matrix calc para resolver el sistema de ecuaciones. Este es el sistema que resolvemos. Allí, no sé por qué me dio 0 con esos valores, ¿no? Puede haber sido que era 0,000 algo. Y no tengo una explicación en este momento si no tengo calculadora para poder hacerlo. Pero metiendo esto en una calculadora nos da ahora como valores del u y el b, que yo he puesto en la pizarra para anotar delta x, delta y, el u y el b, 0,64 y menos 0,32. Entonces, mi vector x2 es igual a ese vector anterior, el x1, más este vector delta, 0,64 menos 0,32. Y aquí saco entonces el vector x2. Y así seguimos con el x3, el x4, el x5. Hasta uno quiera, hasta cuando uno le digan cuándo parar. Yo los ejercicios de la guía de ejercicios, cuando fue necesario colocar el cálculo de error lo hice y ya ahí van a estar en detalle, entonces hechos los ejercicios mediante esta cota previa que uno establece para que nos indique hasta dónde tiene que alcanzar la iteración. Ya. Esa entonces es la forma
rutinaria de hacer el ejercicio. Pero ahora vamos a ver una forma distinta, donde parece esto demasiado engorroso. Ya lo voy a explicar de dónde sale. Y vamos a recapitular de acá arriba. Voy a colocar en la pizarra esa ecuación que dice que el vector k más 1 es igual al vector en la posición k menos el jacobiano inverso calculado en el vector de la posición k por el f de x en la posición k. Esto era lo que yo le decía. Ya, ahora que lo tengo escrito, entonces déjame compartir la pantalla y pasamos a explicar esto. En la introducción yo les indiqué que si recordaban la fórmula de Newton para calcular aproximaciones de raíces de ecuaciones en una variable, esto era xn más 1 igual a xn menos la función calculada en n partido por la derivada de la función calculada en xn. Esa es la fórmula de Newton. Y este es bastante similar, si ustedes ven. Cambió el lenguaje, sí, porque aquí son vectores la solución. Entonces lo notamos k más 1 en vez de x, ¿no? Sobre k más 1. Y este también es sobre o super o arriba el k. Pero igual, k más 1k, n más 1n, el jacobiano en xk, la función en xk. La función en xn, jacobiano en xn. Y aquí como está dividido, bueno, es porque en este caso, en el lenguaje de matrices, uno entiende la división como 1 partido, ¿no es cierto? 1 partido por j, que sería 1 partido por f'. Ya. Entonces, para ilustrar esto, vamos a ver el caso 2×2. Es el caso que siempre vamos a tratar, ¿no? en este curso. Caso 2×2. Ya, en el caso 2×2 tendríamos una f xy igual 0 y una g de xy igual 0, ¿no es cierto? Aquí para no complicar la notación, en general este es un f1 y un f2. Como son dos, le llamamos fg. Y acá en x1, x2, x3, le llamamos x e y. x1, x2, x1, x2. ¿Ya? Bien. Nuestro jacobiano, entonces, de la función f así en negrita, que considera tanto f como g. Voy a dejar así nomás, entonces. Que la f ya lo tengo usada. Aquí es de f en dx, donde hay que calcularlo. Aquí también donde hay que calcularlo. De f en dy, donde hay que calcularlo. Partido aquí. De g en dx. Aquí de g en dy, donde hay que calcular. Esa es la estructura del jacobiano. La primera función habíamos colocado en general f1 arriba, en la primera línea. Después f2, la derivada parcial en la segunda línea, a continuación.
Ya. Pero, si ustedes recuerdan el otro día, y en realidad fue finalmente muy adecuado, que alguien nos preguntaba cómo encontrar inversa de matrices. Habíamos hecho un ejercicio. Yo decía que es usual que uno, cuando tiene una matriz de este tipo, A, B, C, D, su inversa se calcula como, aquí es 1 partido por el determinante es AD menos BC. AD menos BC. Es el determinante relativo. O sea, aquí sería dfx por dgi menos dfi por dgx. Y para las entradas de la matriz, uno invierte el A con el D. O sea, aquí coloca D, aquí coloca A. Y en la otra diagonal, en la que no es la principal, le cambia el signo a la entrada de la matriz. Y ahí le queda la inversa. Es una manera simple, rápida de encontrar las inversas de las matrices, ¿no? Ya. Entonces, aquí tendríamos que colocar nuestra inversa de la matriz. Otra la menos 1. Entonces, ¿cómo se vería la estructura de esa solución? Se vería así, X para cada componente que tenga, ¿no? X elevado acá. Menos, aquí iría este producto entonces cruzado. Simplemente voy a colocar df en dx, sin la notación en el punto, ya la voy a tener que establecer. Df en dx por dg en dy, menos, entonces dg en dx por df en dy. Así. Y acá, entonces, al frente, tendríamos intercambiada las posiciones en la diagonal principal. Aquí arriba aparecería entonces dg en dy. Aquí abajo aparecería df en dx. Y esto se le cambia el signo en la otra diagonal. Menos dg en dx y menos df en dy. Ya. Y esto, entonces, habría que calcularlo acá, porque multiplicar matrices, entonces, corresponde a una composición de funciones. Se multiplica por la matriz de esta expresión. Bueno, aquí es f en lo que es y g en lo que es. Por f y por g. En realidad, como no le coloqué nada donde calcularlo, mejor lo dejo sin nada también. Eso hay que irlo calculando, ¿no? Eso hay que irlo calculando en el XK. En el XK. O sea, todo esto, según la naturaleza que tenga, ¿no? Calculado en XK. Todo ello. Las derivadas, las funciones, todo calculado. Entonces, esto se puede ahora llevar a una expresión de Excel. Entonces, ¿cómo va a ser la tabla Excel? Bueno, la tabla Excel va a corresponder finalmente a un cálculo de este tipo, que es esto que está en verde aquí abajo, traducido.
Entonces, en esa tabla necesitamos el XK, el XK más 1. El XK es donde hay que comenzar, ¿no? Y uno, como en todos los otros ejercicios, tiene dado el X elevado a 0 para encontrar el X1. X super 0, entonces nos permite encontrar el X super 1. Es el incógnito que haber al final en la tabla. Esta es, bueno, el dato que comienza en las primeras columnas del Excel. Y después necesitamos esta estructura. Bueno, para esa estructura entonces es bueno hacerlo en orden. Derivada de f respecto a x, derivada de f respecto a y, derivada de g respecto a x, derivada de g respecto a y. Eso ocupa 4 columnas. Después, como esto se usa 2 veces para cada una de las variables, en este caso, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, hacemos una columna con esta expresión, que va a dividir a otra columna que se forma con, esta es una matriz que se multiplica sobre la otra. O sea, multiplicación de matrices filas por columna. Aquí queda de g en di por f menos de f en di por g. Y pues menos de g en dx por f por df de x en g. Todo eso se hace una sola fórmula y aparece el xk más 1. Bueno, explicado así en el aire, naturalmente que uno no lo capta completamente la primera vez. Entonces, tenemos que ir al Excel a explicarlo. Volvamos aquí a compartir algo. Ahora, esto yo lo puse... Recuerden que los Excel lo hago en otro computador. Entonces acá voy a tener que ir a... Profe, profe, disculpe, ¿no tiene instalado el Office en el Mac? No. No tengo instalado el Office en el Mac. No sé si, o sea, entiendo que se puede, hay una versión que si uno la compra e instala, ¿no? Yo he resuelto esto. A ver, voy a compartir primero esta pantalla. Poniéndolo ustedes en los apuntes, una versión Excel. Y para explicar aquí, lo puedo hacer con mi número. A ver, les explico entonces. Tendría que ir a buscar acá a mi UTEM. Claro, entonces instalar aquí el Office, tendría que comprarlo, entonces no. Para solamente usar el Excel no creo que convenga mucho comprar algo. Usualmente los programas para Mac son bastante caros, entonces si uno no lo usa completamente, mejor no. Profe, yo le dejo el dato que por AliExpress venden los programas baratos. ¿El AliExpress? Sí. Ya. Eso que uno compra y le va a una clave. Claro, es como Mercado Libre. Ya. Ya, yo he comprado programa, el Project, aquí en Santiago, en Chile lo venden a 28.000, 19.000, yo lo compré en 2.700 pesos. Programa. A ver, ¿cuál es la diferencia? De esa proporción, de 2.700 a 28.000 pesos. A diablo. Y Claro. son legales. Y son legales y son versiones de paga de los programas, entonces. Yeah.
Ah, voy a mirar, voy a mirar. Hay de todo, profe, y así que tiene que tener tiempo para que esté buscando ahí en AliExpress. Ya. Sí, mi hija siempre usa esas cosas. Bueno, la gente más joven compra todo de esa manera, ¿no? Uno un poco más renuente. A ver. Pero, miren, acá voy a compartirle esta también. Esta pantalla. Un poco más arriba. Entonces, vamos acá. Bueno, en los apuntes que ustedes ven en la pantalla compartida, el apunte 2B, complemento de matemática, es el que estaba revisando ahora. Y vamos a seguir revisando durante la tarde. Y aparte, entonces, yo he colocado apunte 2B, complemento de matemática, ejemplos Excel. Entonces, aquí están los ejemplos. Por ejemplo, ese que hice recién, ahora lo vamos a hacer en Excel, mediante esta otra formulación. Y supongo que uno va a editar acá. Aquí está. Y lo vamos a recuperar. No sé dónde se lo llevo. ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde lo llevo? Acá. Supone que ahí está. Ahí lo está bajando. Ya, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo que está, lo están viendo ustedes. El mismo ejemplo que está en la pizarra, pero ahora está hecho. A ver si lo ponemos pantalla completa. Ahí está en pantalla completa. Entonces, yo le decía, para tener un siguiente, aquí las variables son x e y, ¿no es cierto? Partimos con x0 y 0. Y vamos a llegar a un x1 y 1. Y después aquí a partir con x1 y 1 y vamos a llegar a un x2 y 2. Y así vamos a ir. El x1 es 1. No se coloca tal cual. Dije mal. El x0, ¿no? El x0 es el 1. Profesor, yo no veo la planilla. Yo tampoco, profesor. A ver, entonces. No se ve, profesor. Pero tampoco, profe. A ver, admitir a alguien primero. Vamos viendo. ¿Cómo no se ve mi planillita? A ver ahora. ¿Ahora la ven? No, profe. No, no se ve. Dice descargas, apunte 3, ejemplo. Y yo la veo. Ahora ustedes lo pueden descargar en desde los apuntes. Sí, claro. Ahí, a ver si todos por favor la pudieran descargar, porque aquí yo... ¿Dónde puso el apunte, profe? El apunte... ¿En qué parte? Esto que quiero comentarles ahora se llama ¿Sí? apunte 3B, complemento matemática con Excel. Excel. El apunte de clase está en apuntes. Y ayer fue la clase de... Y el lunes fue la clase de... ¿Cómo se llama? Evaluación de proyecto y el profe la termina antes. ¡Teléfono! Ya lo encontré ya, profe. Sí.
No. ¿Por qué no? Ya, como de un chiquitín. Álvaro, Está en apunte el 2B, micrófono. profe. Ya tengo demasiadas. Me llené de pantalla. Está en apunte 2B, complemento matemática, ejemplo Excel. Claro. O sea, ya Ahí la está. pueden ustedes ver. Sí, el problema es que yo no le puedo compartir la mía. ¿No? Yo la tengo abierta ya, profe. Ya. Entonces, si lo tienen abierto todos, ojalá fuera así. ¿Por qué yo no lo...? ¿Y ahora lo pueden ver lo que yo tengo? Ahí sí, profe. Ahora, Sí, profe, ahí ahora sí. llegó. Milagro. Milagro computacional. Ya, ahí está completo. Entonces, miren ustedes. En toda esa formulación necesitamos, había dicho, partir del x0 y 0. Es el 1, es el 2, eso no hay problema, porque es 1 y 2 el vector inicial. Después, la derivada parcial de f, la primera ecuación es f, ¿ya? Y la segunda es g. La primera ecuación derivada respecto a x, es esto que se anota también, ¿no? Porque aquí en Excel no difícil encontrar la simbología esa de la derivada parcial, que es como una D chueca, ¿no? Entonces se usa esta otra, f sub x. Eso quiere decir derivada parcial de f respecto a x, calcular el punto que corresponde. Y esa derivada parcial respecto a x sabíamos que era 1. Tal como la derivada de la función 1 respecto a y sabíamos que era 2, son constantes. Entonces, eso hay que colocar 1 y 2. Ahora, la derivada parcial de g, aquí sí que la vamos... Aquí está. Aquí está. Y esto con cuidadito, que si no se me borraba antes. Estoy aquí. La derivada parcial de g respecto a x es 2x. Entonces, se fijan, es 2c15. 2c15. Es este. Luego viene... no, esto... Siempre tengo que esta cosa... Ya, ahí. Acá, entonces, es mejor que la vea aquí abajo. Aquí abajo. La derivada parcial de g respecto a y era 8i. O sea, es 8 por el i que está en el d 15. Aquí está, 8 por d 15. Aquí abajo, en mi programa está la fórmula. Luego, aquí va la derivada de g respecto a y, que es, a ver si ya lo expliqué. La derivada parcial respecto a x, ahí, la de g respecto a x y la de g respecto a y. Y aquí le puse esto auxiliar, que es el denominador. El denominador es lo que yo recién les dije que era f sub x, derivada parcial respecto a x, por la derivada de g respecto a y, menos de f respecto a y, por de g respecto a x. Ahí está puesta abajo. Entonces, con ese denominador, es un cálculo auxiliar. Necesito también, porque la matriz que iba al final era la función calculada en 1, 2, la función primera calculada en 1, 2. Si ustedes lo comprueban aquí es fácil. 1 más 2, 1 más 4, 1 más 4, 5, menos 2, 3. Ahí está. Y la otra, la g, que es la segunda ecuación calculada en 1, 2, es 1 más 16, 17, menos 4, 13. Ahí está el 13. Y ahora viene sí el asunto, ya, que es el que tenemos acá abajo.
porque este era el XK, que es el 1, es el C15, menos, y en el numerador iban unos G por F o F por G. Hay que mirar ahí la fórmula. Habría que tener otra pantalla con la fórmula, pero aquí la tenemos. Menos K por F, y aquí dividido por el I15, dividido por ese auxiliar. Eso nos da el X. Y el I es del mismo tenor. Quizás acá, acá si tengo yo el apunte aún. El apunte no lo tengo. El apunte no lo tengo. Quise borrar todo para que apareciera este. Apunte 2B. Ahora sí. Entiendo que ya no voy a compartir. Pero antes hay que salir de acá. Salir de allí. Y compartir. Ahora tengo. No tengo el apunte. No, tengo algún ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Ya. Ahora lo borro y debe aparecer. El apunte, aquí está. ¿Cierto? Esta formulita de acá. Lo que estamos construyendo en la penúltima y en la última columna del Excel es esto. ¿Ya? El XK menos este producto de la F por la derivada, de la G por la derivada, y dividido por ese que yo le coloqué den de denominador. Tanto para el X como para el Y. ¿Ya? Y eso entonces nos lleva a tener ya la primera línea lista. Y la segunda línea ya es como siempre la rutina. Acá se coloca el L15. O sea, este se vuelve a copiar aquí. Después el M15 se puede colocar aquí. Después ¿No está proyectando, profe? ¿No estoy proyectando? Otra vez me falló la proyección. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Ahora sí. Gracias. Entonces yo le decía, habiendo completado la primera línea, este valor se escribe acá, este valor se escribe acá diciéndole igualelo al que está allá, igual al M15, y después este se arrastra hacia abajo, este 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 hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Ya? Y después se toma toda una línea y se arrastra hasta donde uno quiera. Noten ustedes que finalmente aquí está apareciendo 0 y 1. O sea, esto está convergiendo a 0 y a 1. Hay que abrir aquí, ¿no es cierto? Para que aparezca. Demasiado grande el numerazo. Bueno, ahí. Es prácticamente 0. El X. Y el Y ya empezó a ser 1 y va a ser 1 definitivamente. Claro, si ustedes acá colocan X igual 0 e Y igual a 1, le queda 1 más 2 menos 2. O sea, 0 más 2 menos 2, 0. Está bien. Y acá 0, 1 al cuadrado 1, 4 menos 4, 0. Perfecto. Esa es la solución. ¿Se fijan? Claro, esta forma de usar el método tiene la ventaja de que es
es programable. Ahora el otro también es programable, ¿no? Pero este es más sencillo de hacer. Quizás aquí arriba debía haberle yo puesto la fórmula, ¿no? Estas fórmulas que permiten construir estos X, esta cosa que está aquí abajo. Esa fórmula que está acá abajo. Voy a ver la manera después de colocarlo. Eso es entonces el método. Ese es el método. Y completa lo que tenemos en la página 2. Ya. Ahora, miremos este otro que es también bastante sencillo. Se llama método de punto fijo. También nos recuerda el método de punto fijo de resolver ecuaciones que habíamos visto antes, ¿verdad? Punto fijo. ¿Cómo lo hacíamos? Nos daban una ecuación y despejábamos una X, decíamos nosotros. Bueno, acá también nos dan un sistema de ecuación. Aquí simplemente yo lo estoy explicando mediante un ejemplo. Diciendo que el sistema 1, el sistema que yo tengo aquí al comienzo, lo transformamos sacándole una variable de cada una de las ecuaciones distinta a la otra, por supuesto. Sacamos el X1 de la primera, aquí lo hice ordenadito para que se viera bien, por lo menos en este formato, ¿no? X2 de la segunda hasta Xn de la última. Despejamos una de las variables. Entonces, de esta forma, para obtener las coordenadas de xk más 1, reemplazamos las componentes de xk correspondientes en el lado derecho de las ecuaciones dadas. Mire, este ejemplito que tenemos acá. Aquí lo anoté las variables con x1 porque lo saqué de un apunte, probablemente de un libro. Este ejemplo. X1 al cuadrado más X1 por X2 igual 10. O sea, en el lenguaje recién sería X cuadrado más X por Y igual 10. Y aquí Y más 3X Y cuadrado igual 57. Y partimos de este punto inicial 1535. Y aquí hice con error entre términos consecutivos menor que 0,05. ¿Ya? Entonces, aquí hice una tablita de valores, porque eso es cosa de ir metiendo los valores, ¿no? Es coser y cantar, como se dice. Tenemos el X0. Acá para ahorrar un poco de espacio, coloqué la tabla en forma horizontal, no vertical como sale en el Excel. ¿Se fija? Aquí está entonces, para el paso 0, el inicial 1, 5 y 3. Ahí me falló, debe haberlo puesto 3, 5. Ya lo voy a reparar. ¿Cómo sacamos este 2, 179, 2, 860? Reemplazando aquí x1, x2, o sea, 1, 5 y 3, 5. Y aquí 57 menos 3,5 dividido por 3 veces 1,5. Y sacamos estos dos valores. ¿Cómo sacamos el siguiente vector? Reemplazando la misma fórmula, aquí entre x1 y x2, el 2, 1, 7, 9, 2, 8, 60. Y el x2 sale reemplazando acá el 2,860 y aquí el 2,179. Sacamos este. Y seguimos. Ahora, aquí he puesto yo, para que el error entre términos consecutivos sea menor que 0,05. O sea, hay que ir calculando el error entre estos dos números
mediante esta fórmula, que es la fórmula de la norma euclidiana que se llama, que es la distancia entre puntos, ¿no? Teorema de Pitágoras. Uno toma la diferencia entre los números que obtuvo, lo lee al cuadrado, y le suma la diferencia de los números del vector anterior. O sea, la primera se construye con esta y con esta, ahí lo tenemos. Y así vamos haciendo todos los cálculos. Esto hay que hacerlo en un Excel, pues, ¿no? A mano. No es muy eficiente hacerlo. Veamos. ¿Cómo esto va operando en un Excel? Y aquí vamos a tener que ir de nuevo al apunte que no me quería aparecer. Supongo que aún está válido por aquí, que yo lo vea. Aquí está. Ejemplo 2, compartir. ¿Lo estamos compartiendo nuevamente? ¿Lo están viendo? No, profe, no se ve. ¿No? No se ve nada. No, no se ve. A ver. Dejar de compartir. ¿Por qué recién se veía y ahora no se quiere ver? ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Perfecto. Ahí sí, profe. Ahí está. Miren. Entonces, en este sistema, aplicando este método de punto fijo, de la primera ecuación, despejamos el x1. Se pasa el x1, x2 restando. En el segundo miembro aparecería 10 menos x1, x2. Y después se saca raíz. Y de la segunda ecuación, despejamos x2 para hacerlo más sencillo. De esta formulación donde está el x2 ya aislado, entonces va a quedar 50. No, disculpe, se saca de acá. Primero se pasa el x2 restando, queda 57 menos x2. Después se divide por 3x1, ahí está. Y al final se saca raíz. Ahí está despejado. El x2 entonces se despejó de esta parte de acá. Casi siempre, ¿no? Cuando uno despeja cosas, porque claro, la otra tentación es haberlo despejado aquí, pero esas diferencias siempre van aumentando mucho, mientras que las raíces van acotando las cosas y hacen todo que funcione mucho mejor. A ver si esto lo puedo agrandar un poco. Ahí está mejor. Profe, muestra la pantalla, está como pegada. No sé si el compañero. ¿Cómo? La pantalla que está compartiendo está pegada. ¿No se ve bien? Está pegada. Ah. Se ve el. A ver, No se ve lo que está haciendo. Se ve la planilla, pero está pegada. Lo mejor es salir entonces. ¿Ahora se ve? Ahora yo no la tengo pegada por lo menos. ¿Ustedes la ven? Ahí sí, profe. Sí. Es más grande, sí. Trate de mover el puntero. Sí. Esto Si no se ve a veces. Sí, usa los dos dedos, se trancan. Un solo dedo, ¿no? Entonces, partimos del 1,5 a 3,5. Ese es el primero. Ahora, ¿cómo se sacaba el x1? Bueno, colocando acá en esta expresión, a ver si la puedo rescatar, ahí está. Bonito que lo saque aquí. Raíz cuadrada, dice, de 10 menos el producto de los dos. Aquí está. Y el producto de los dos, entonces x1, x2, que es en este lenguaje posicional, D y E 39. Aquí está, D y E 39. El x2, también lo sacamos fuera acá, es un r cuadrado de un cociente, ahí está la división,
el numerador es 57 menos x2, el x2 es el E39, aquí está, dividido, ahí está el dividido, y el denominador es 3 por el F39. 3F39, y el F39 es este que está acá. No, es un poquito más arriba. Es el X1 este de acá. No, eso tiene que ser D39. A ver, este es 57. 57 menos el X2. El X2 es el E39. Está bien. Dividido por 3 veces el X1. El X1 es el D39. Aquí no sé cómo corregirlo. No, prefiero hacerlo en el Excel, ¿no? Después. Porque no sé cómo corregirlo en esta cosa. Dice aquí le coloco. Porque ese tiene que ser el X1, ¿no? ¿Lo van viendo ustedes? Y el X1 es este. Ahí sí lo marco. Ahí está. Perfecto. Ahí cambió. No, profe, se ve la pantalla Pegada. pegada. ¿Será porque estoy haciendo cambios? Ni siquiera se ve el puntero que está. No, escucha, ahí lo siento. Lo siento. A lo mejor no me meto a hacer cambios. Ya. ¿Ahora se está viendo? ¿Se ve por lo menos el puntero moviéndose? ¿No tampoco? No, ¿No? está fija, sí. Está fija, profe. Ya, pero está fija, pero ustedes la están viendo. Sí, correcto. Ya. Entonces expliquémonos. Aquí en X1 va esta expresión. En X2 va esta otra expresión. Aquí va la raíz cuadrada. ¿Recuerdan? Es la raíz cuadrada de la diferencia entre este y este al cuadrado, más la diferencia entre este y ese al cuadrado. Esa fórmula va a estar ahí. Acá. Donde están estas dos barras con nada al medio y un 2 al ladito. Ahí va entonces el cálculo de la diferencia entre dos vectores consecutivos, que son los vectores que se van colocando en la columna que corresponde al D y al E. Y pues nuevamente en esta posición D40 y E40 se copian los primeros resultados que obtuvimos de la F39 y G39. Y después se va bajando, se va bajando, se va bajando, y después se bajan todo de un viaje. Es la misma rutina de siempre. Es esa misma rutina. Mucha lástima que Claro, uno debiera entrar con... El sistema no deja entrar con dos computadores a la vez, ¿no? Porque esto Excel lo hago en el otro computador, entonces, que prestó la universidad, pero no se puede, o sea, yo no puedo realizar la reunión con dos computadores distintos. Entonces, ahí... Pero ustedes lo pueden ir mirando y recorriendo, y ahí en el Excel es más fácil rescatar las fórmulas y la pueden ir entonces reconstruyendo. Ahora, aquí, ¿por qué puse, si aún lo están viendo, menor, dice en una última, en la última fila, última columna, separado del cuadro de los cálculos, menor que 0,05, porque ahí fui comprobando que la última columna, entonces al final,
alcanzar un valor menor que 0,05, por eso que terminamos, y eso lo destaqué en verde, cuáles eran las posibles soluciones aproximadas para ese error preestablecido. Bueno. Voy a comprobar esto con esta tablita que hice aquí con... quizá el otro también lo puedo colocar en una tablita, ¿no? Este ejemplo anterior, en que, bueno, calculamos dos o tres valores, aunque después fue mucho mejor haberlo hecho en Excel, el ejemplo 1 y 2, ¿no? Pero te voy a comprobar los valores de las tablitas aquí también, para que podamos saber si los dos van corriendo más o menos a la par, ¿no? Que debiera ser, ¿no? Salvo la cantidad de decimales. Lo de la tabla yo lo saqué en una calculadora. Pero estas cosas, yo siempre le voy a pedir a ustedes que lo hagan en Excel, para que haya una posibilidad de obtener más rápidamente las aproximaciones a la raíz real de los sistemas. Bueno, esto completa más o menos el panorama de ecuaciones y raíces, ¿no? Que es bastante interesante y es algo que es útil también, digamos. Siempre uno va a tener que resolver un sistema de ecuaciones alguna vez, digamos. Por lo menos en las aplicaciones matemáticas. Hemos visto ecuaciones, ahora todo esto es sistema de ecuaciones. Lo que viene después es la construcción de curvas a partir de una cantidad de puntos que a uno le dan. También es algo interesante porque uno usualmente en los problemas tiene datos. Y aquí los datos son puntos. O sea, son un número y su resultado. Cuando uno mide algo, por ejemplo, mide longitudes. A esta longitud le corresponde un valor, a la otra otro valor, a la otra otro valor. Entonces tiene un conjunto de puntos, de datos. ¿Ya? Y quiere extrapolar, quiere saber, por ejemplo, si ese conjunto de puntos indica una tendencia para poder después quizás predecir si entre esos dos puntos conocidos uno es posible tener una idea de lo que pasa entre medio. Y para eso también hay formulaciones, hay iteraciones, y hay cálculos que se pueden hacer también por calculadora o por programa. Y es lo que viene después. Yo eso también lo voy a poner antes del próximo miércoles, un apunte para que lo desarrollemos. Voy a volver a echar una mirada a este apunte 2 para que no tenga ningún error esos numeritos. Porque estos numeritos, digamos, yo no los tengo que copiar de algo, entonces hay que copiarlo de alguna parte. Ahí uno, tal como tiene falta de ortografía, tiene algunas faltas numéricas de repente. Y también revisar el Excel para que todo esté en orden. O sea, es probable que cualquier cosa que yo detecte, y lo hago de inmediato, ¿no? Cuando bajo un apunte lo vuelvo a subir. O sea, cuando tengo ya para subirlo, lo bajo y lo subo. Nunca queda sin una versión del apunte dentro del récord. Entonces, esto ya termina, por decirlo así, uno de los capítulos del curso. Después tenemos lo que les explicaba yo recién, construcción de curva a partir del conjunto de puntos. Y a continuación viene integración aproximada y solución de ecuaciones diferenciales aproximadas, que son los de afines. O sea, nos quedan como 3 temas para poder cubrir.
espero que el segundo tema lo podamos ver la próxima clase. Ojalá de forma bastante completa. Bueno, 2 horas de clase yo creo que es suficiente. Nos estaríamos viendo el próximo miércoles. ¿Les parece? Profe. Ya pues. Para Ok. todos y cada uno, Ya, profe. muchas felicidades. Igualmente, Profe, profesor. otra consulta, profesor. ¿La prueba Sí. 2 para cuándo está fijada? Eso lo habíamos comentado al comienzo. Ustedes me decían que la prueba 2 les convenía la segunda semana de enero, o sea, la semana como del 11, 12, 13, por ahí. Porque la Ya, primera perfecto. semana tenían unas entregas de trabajo. Sí, estamos copados, profe. Copadísimos. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle la prueba para que la entreguen esa semana. Ustedes me dicen el día cuando ya tengan ¿Ya? jugado, no sé, o el domingo de esa semana. Pero yo se lo voy a entregar antes. Ustedes van viendo ahí, en función al tiempo, cómo se van adecuando para trabajar. ¿Los temas? Los temas son estas sistemas de ecuaciones, Jacobi, Gauss, Seidel, y Newton y punto fijo. Y lo que hacemos el miércoles de la construcción de curvas. ¿Ya? Ya, Yo profe. esta semana, antes de la próxima clase, esa guía de ejercicio que coloqué relativa a toda esta materia, le voy a colocar los resultados. Le voy a colocar los resultados, es decir, vamos a tomar la guía y la vamos a resolver completa. Y yo se las pongo aquí en el reco también, para que tengan una referencia. Y con esa referencia van a poder de más resolver su prueba. Cosa muy parecida. Entonces yo se la entrego antes de la prueba y usted me dice cuándo quieren, cuándo tienen realmente tiempo de resolverla y cuándo me la pueden entregar. Durante bueno. todo eso, durante esa semana segunda es casi, bueno, la primera semana de enero es el 1, 2, 3. ¿Sabes? La segunda, 4, 5, 6, 7, donde ustedes tienen alto trabajo. Entonces Sí. nuestra semana para esa prueba segunda sería del 11 al 15. Pero lo van a tener antes de todas maneras. Si alguien quiere empezar a trabajar antes, y lo van haciendo con calma. Ok, profe. Gracias. Ese es el problema. Así que todo tranquilo. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos Nos vemos. vemos. Hasta Que lo pasen el muy otro bien. miércoles. Chao, Gracias. chao. Igual usted, Que lo pasen profe. muy Todo, bien. profe, que pase buen feliz Navidad, fiesta. profe. Feliz Felices fiesta, fiestas, colegas. profe. A ustedes, Todo, muchas profe. Chao, nos vemos, gracias. colega. Nos Que esté vemos. bien. Nos vemos, Chaito. colega. Chao, Esto, chao. la grabación la pongo hoy día en el YouTube. Gracias, profe. Chao, profe. Sí.